Dicen que hay personas que nacen para algo y otras que deciden para qué van a nacer. Pero, ¿qué pasa cuando se juntan las dos? Cuando un propósito se convierte en destino, cuando una mente se convierte en motor, cuando un cuerpo se convierte en instrumento, ahí aparece una figura como Michael Phelps, el atleta más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos. 28 medallas, 23 de oro, una cifra absurda, una cifra que desafía a la biología, al tiempo y a la lógica de lo que un ser humano puede lograr. Pero este video no es sobre la natación, es sobre la mentalidad, sobre la obsesión, sobre la disciplina, sobre la salud mental, sobre la identidad. Es literalmente sobre cómo un niño que tenía miedo al agua terminó convirtiéndose en el rey de ella. Hoy vamos a descifrar la mentalidad de Michael Phelps y a entender cómo llegó a ser quien es, por qué sus oros no se construyeron en una piscina, sino en su mente. A veces idealizamos a las leyendas, creemos que llegaron a donde están porque nacieron tocados por una chispa divina, como si los dioses del deporte les hubieran regalado un don que nosotros nunca tendremos. Pero Phelps nació con lo contrario. Nació con TDA. Nació con dificultades para concentrarse. Los maestros le decían a su mamá que nunca lograría enfocarse, que era demasiado inquieto, que no podía quedarse en un solo lugar. Y lo más irónico es que para alguien que sería conocido por dominar la quietud bajo el agua, sus primeros años fueron puro descontrol. Pero la natación no fue su talento inicial, fue su terapia. Era el único lugar donde su cabeza se alineaba, donde sus pensamientos dejaban de saltar, donde el ruido mental se apagaba. No empezó a nadar para ser campeón del mundo, empezó a nadar para poder existir. Y aquí aparece la primera lección de la mentalidad de Phelps. El talento no es un punto de partida, es una excusa para comenzar antes de tiempo. Phelps no era especial, pero se hizo especial, y lo hizo en un lugar donde no podía oír nada, excepto su respiración. Dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro, y para Michael, ese maestro fue Bob Bowman, el arquitecto de su mente, el ingeniero detrás del atleta más dominante de la historia. Bowman no solo entrenó a Phelps, lo diseñó. Él vio algo que los demás no, un potencial que no venía de la fuerza, ni de la altura, ni de la genética, sino de una capacidad emocional poco común. Michael podía soportar más dolor mental que cualquier otro nadador. Bob lo moldeó desde los 11 años. Y no con cariño. Bowman era duro, exigente, obsesivo, pero esa dureza formó a un atleta que podía nadar como si su cerebro estuviera programado para la perfección. Bowman no buscaba que Phelps nadara mejor, buscaba que pensara mejor, porque un gran atleta no se construye en el gimnasio, se construye en lo que ocurre cuando las luces se apagan y la duda empieza a hablar. Hay algo muy profundo en Phelps, algo que casi nadie ve, cuando lo observan en cámara lenta rompiendo récords. Michael vivía en guerra consigo mismo, pero en lugar de huir, en lugar de esconderse, en lugar de esperar a que la vida se le acomodara, decidió enfrentarse a esa guerra todos los días, a las 4:30 de la mañana, cuando el mundo todavía dormía, y ahí, entre el olor a cloro y las manos congeladas, aprendió a transformarse. Cuando Phelps fallaba una salida, cuando tocaba la pared con una décima de diferencia, cuando perdía una competencia, no lo interpretaba como derrota, ni siquiera como error, lo interpretaba como información. Una frase suya me encanta: no fallé, simplemente aprendí más lento que otros ese día. Eso es filosofía, eso es mentalidad, eso es autocompasión disciplinada. Si quieres entender por qué Phelps llegó a donde llegó, tienes que entender esto. Phelps entrenó 7 días a la semana durante 5 años sin descanso. Ni un solo domingo, porque para él perder un día era retroceder 10. Mientras otros nadadores descansaban, él nadaba.
Mientras otros celebraban Navidad, él nadaba. Mientras otros comían pastel en su cumpleaños, él nadaba. No porque fuera masoquismo, era intención, era claridad, era un trato consigo mismo. No voy a ser el mejor del mundo, voy a ser tan bueno que el mundo no tendrá más opción que llamarme así. Su sistema era simple: 80 kilómetros de natación a la semana, 2 sesiones diarias, visualización mental de carreras todos los días, entrenamiento de técnica, casi quirúrgico. Phelps no entrenaba para ganar, entrenaba para no dejar espacio a la duda. Y aquí entra una lección brutal. La gente cree que ser el mejor del mundo se trata de ser más talentoso, cuando en realidad se trata de ser menos negociable contigo mismo. La excelencia no es un don, es una renuncia. Y Phelps renunció a todo. Bob Bowman introdujo a Phelps a una práctica tan obsesiva que parece sacada de una película de ciencia ficción. La visualización total. Michael ensayaba cada carrera en su mente con tal detalle que podía sentir la temperatura del agua, la textura del traje, la presión en los pulmones, la curva exacta de la brazada, el golpe de cada giro bajo el agua. Y lo más impresionante, también ensayaba los problemas. ¿Y si se rompían los gogles? ¿Y si entraba agua a los lentes? ¿Y si perdía el ritmo en la tercera vuelta? ¿Te suena absurdo? Bueno, en Beijing 2008, en la final de los 200 metros mariposa, a Phelps le entró agua en los gogles. No veía nada, solo burbujas y oscuridad. ¿Y qué hizo? ¿Respiró? Recordó el guión y nadando contando las brazadas, sabía exactamente cuántas necesitaba para llegar a la pared. Resultado: oro olímpico. Récord mundial, casi ciego. No fue suerte, fue estrategia, fue repetición mental, fue preparación emocional. Ahí entendemos algo clave. Los campeones no visualizan la victoria, visualizan todos los caminos posibles hacia ella, incluyendo los imperfectos. Es fácil hablar de Phelps, el ganador, el de las medallas, el de las portadas, el que sonríe con las banderas de Estados Unidos atrás. Pero hay otra versión, una que existe cuando las cámaras se apagan. Después de los Juegos Olímpicos, Michael Phelps cayó en una depresión tan profunda que pensó en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque había construido toda su identidad en ser el mejor nadador del mundo. Y cuando eso se detuvo, cuando el agua dejó de sostenerlo, cuando la gloria dejó de empujarlo, él dejó de saber quién era. Y aquí aparece una verdad incómoda. La obsesión te lleva al éxito, pero el éxito no te salva de ti mismo. Phelps tuvo que hacer algo que nunca antes había hecho: pedir ayuda, ir a terapia, abrirse, reconocer que su mente, la misma que lo llevó a la cima, también podía hundirlo. Y ahí comenzó una transformación mucho más valiente que cualquiera de sus carreras. Porque cualquiera puede ganar una medalla, pero no cualquiera puede enfrentarse a su propia oscuridad y sobrevivirla. Después de tocar fondo, Phelps tuvo que reconstruir su relación con su propia identidad. Dejó de verse como un nadador y comenzó a verse como un ser humano que nada. Eso cambió todo. Porque cuando tu identidad depende de tu éxito, cada derrota es un funeral. Pero cuando tu identidad depende de tu propósito, cada derrota es una lección. Phelps entendió algo que todos deberíamos entender. Tu valor no está en lo que haces, está en quién eres. Cuando ya no queda nada que demostrar. Hoy, Michael Phelps es más que un atleta, es un símbolo, un recordatorio, un espejo. Su legado no está en las medallas, está en su capacidad para usar su historia para hablar de salud mental, de disciplina, de propósito, de vulnerabilidad, de ser humano. Phelps demostró que puede ser el mejor del mundo y aún así necesita ayuda. Demostró que puede tocar el cielo y aún así sentirse vacío. Demostró que la excelencia no te salva si tú no te salvas primero.
Su mentalidad no fue una fórmula secreta, fue una decisión diaria. Ser mejor hoy que ayer, aunque nadie te esté mirando. No necesitas ser un atleta olímpico para aplicar su mentalidad. Aquí están las 4 lecciones esenciales. 1. Usa tus debilidades como punto de partida. Phelps convirtió el TDA en su motor. Tú puedes convertir tu caos en tu disciplina. 2. Construye un entorno que te exija. Un Bowman en tu vida puede cambiar para siempre. Rodéate de gente que te incomode. 3. Visualiza tus victorias. Pero visualiza tus problemas también. Prepárate para lo que te puede salir mal. Ahí está el verdadero poder. 4. Cuida tu mente tanto como cuidas tus metas. Porque llegar a la cima no sirve de nada si no puedes vivir ahí. Michael Phelps no ganó 23 oros porque fuera especial. Los ganó porque tomó una decisión que muy pocos toman. Dominar su mundo interno antes de intentar dominar el externo. No nació siendo el mejor, se convirtió en el mejor. A golpe de disciplina, a golpe de intención, a golpe de levantarse incluso cuando no quería. ¿Y tú? Tú no tienes que nadar 80 kilómetros a la semana, no tienes que romper récords, no tienes que ser una leyenda. Solo tienes que hacer lo que Phelps hizo cada mañana. Elegir una versión de ti que valga la pena perseguir. Y nadar hacia ella todos los días. Incluso cuando el agua esté fría. Incluso cuando no veas nada. Incluso cuando nadie te aplauda. Porque el verdadero oro no está en el cuello, está en la mente. Y ese sí lo puedes ganar tú. También pensando fuera de la caja.